la parte exterior en las mesas de ventas, que son las encargadas de la coordinación de esta parte del evento. Y profesor Gargarella, por favor, acompáñenos a la tarima. Profesor Ricardo Garzón, ya también no es cierto. Juan Antonio García Amado, adelante, por favor. Esta te la debo. Bueno, pues, querido Roberto, te digo como a todos los demás amigos y colegas que es suerte tenerte aquí entre nosotros, que muchas gracias por todo y por la atención y el empeño y el ánimo con el que estás siguiendo este congreso. Y bueno, te tengo que hacer la primera pregunta habitual, ¿no? ¿De dónde sale, cómo se forma, qué estudió Roberto Gargarella, quiénes fueron sus maestros, qué le influyó más para llegar hasta aquí? Yo tengo el privilegio de conocer algunas de esas respuestas, pero me gustaría que todos pudieran saber de tu gran trayectoria. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todos ustedes por estar presentes. Para mí es un honor, un orgullo, y estoy muy feliz de estar aquí, me siento muy privilegiado. No, mi formación, yo, digamos, si tú te consideras con orígenes campesinos, yo, en parte también, me defino, mi identidad está marcada sobre todo como hijo de inmigrantes italianos en Argentina, campesinos pobres. Y soy muy hijo de esa tradición, con todo lo que eso implicó de mirar a la sociedad desde afuera. Y eso ha sido como muy fuerte. Y eso yo creo que se radicalizó con mis estudios en Derecho. Yo empecé casi al mismo tiempo la carrera de Derecho y la de Sociología. Sociología estaba en el segundo subsuelo de la Facultad de Derecho porque había sido relegada por la dictadura. Se había cerrado la carrera, reabrió entonces, y para mí, además de que era de muy fácil acceso porque estaba en el mismo edificio que la Facultad de Derecho, empecé a ir ahí y eso me produjo un quiebre mental, digamos, en el sentido del el tipo de conocimientos y aproximaciones tan distinto a los temas, ¿no? O sea, yo a la mañana cursaba Derecho, a la tarde Sociología, y era como estar en dos mundos, a veces el mismo uso tan distinto del mismo espacio geográfico por los profesores de una y otra carrera. Y bueno, ese punto fue como para mí una nueva ruptura, y yo creo que el punto decisivo de mi formación, y sin duda, digamos, no sé, yo hice como un par de doctorados y estudié un montón de cosas de afuera, pero yo creo que todo lo que aprendí, lo aprendí con Carlos Nino, trabajando con él, y digamos, siempre cuento que, digamos, trabajando día a día con él y en las meriendas con él, eso fue mi máster y mi doctorado. O sea, yo tengo máster y doctorados tranquilos, digamos, y a montones, pero realmente mi formación ha sido eso, o sea, estar muriéndonos de risa con Carlos Nino. ¿Y qué ha significado la UBA, la Universidad de Buenos Aires, en tu vida? Algunos vivimos situaciones de amar a nuestras universidades y al mismo tiempo detestarlas porque se ponen ahí medio torpes o se hacen muy mayores. ¿Cómo es tu relación con tu universidad de toda la vida? Sí, es una relación también no sé si amor y odio, pero sí de cariño y de resistencia, ¿no? Entonces, como todas esas, como puede ser aquí la UNAM, o como puede ser la Universidad de San Pablo, son esas universidades gigantes en donde, bueno, supongo también que pasará en universidades grandes y más pequeñas, pero en donde hay como muchas mafias, y hay trabas, y hay burocracias, y hay recelos, y hay envidias, y hay trabas por todos lados, pero también, digamos, han sido espacios como muy refrescantes. Yo, digamos, para sobrevivir, porque de modo muy excepcional y siguiendo completamente el ejemplo de Nino, que era una excepción, digamos, no sé, yo empecé a trabajar en los 80, era, no sé si el único, pero era muy excepcional que alguien se dedicara enteramente a la academia, y yo traté de hacerlo como él, y entonces no podía estar dando clases solamente en la UBA porque prácticamente no pagaban, y entonces empecé a dar clases también en universidades privadas, pero bueno, digamos, siempre mantuve y nunca quise renunciar a la UBA porque significaba mucho,
no solamente por dar o devolver, pero sino también por lo que yo seguía recibiendo, ¿no? Porque la diversidad del público, la diversidad de proveniencias sociales, o sea, a pesar de todos los problemas que tiene, en la UBA es muy inspiradora, ¿no? Y yo creo que eso para mí, o sea, yo me nutro mucho más de los estudiantes que supongo que los estudiantes se nutren de mí, ¿no? Porque uno aprende con la diversidad y tratando de alcanzar a gente muy diversa, ¿no? Entonces, esa heterogeneidad que todavía hoy mantiene la UBA es muy enriquecedora. Eso sí lo valoro especialmente y nunca quise soltar ese brazo. Y tú eres discípulo de Carlos Santiago Nino, brillante discípulo de él, y tú tienes discípulos en los que te reconozcas, o eres de los que se pelea con ellos, como a veces me sucede a mí con los que lo intentan. La gente que trabaja conmigo, sí, yo, digamos, como que traté de reproducir siempre el mítico seminario de los viernes al que yo iba. Ese fue como, o sea, yo trabajaba cotidianamente todos los días con Nino, pero además el punto alto, digamos así, de la formación, yo creo que el plata fuerte lo que para nosotros fue el mítico seminario de los viernes, ¿no? Entonces, y ahí eso lo llevaba Nino con tranquilidad, pero al mismo tiempo con maestría, digamos. Y entonces él volvía cada año de dar clases en Estados Unidos y volvía en ese momento, en los 80, ¿no? Con una valija, ¿no? Me acuerdo llegando él al seminario con una valija enorme llena de fotocopias que traía y todos desesperados, tirados arriba de esas fotocopias. El seminario era bestial, digamos, y él introducía los temas, ¿no? Y esa introducción de él de media hora de cada uno de los temas o textos era como deslumbrante. Una pequeña anécdota para mí sobre eso. Digamos, el primer año que yo estuve allí en ese seminario, bueno, que le pasaba mucho, y eso es lo que yo después traté de reproducir, que era como de puertas abiertas y tú podías estar todo el año allí sin hacer una pregunta, ¿no? Y estabas ahí sentado y clavado. Bueno, y yo recuerdo eso, como que el primer año no entendía nada, ¿no? Entonces era como que hablaban en otro idioma y yo estaba allí como un espectador deslumbrado. Y recuerdo eso que fui a las vacaciones ahí con mi familia y me llevé los libros, me llevé Ética y Derechos Humanos sobre todo, que los devoré, así como no, lo destruí. Y terminó las vacaciones y dije, aprendí un idioma, ¿no? Es como que ahora hablaba la lengua, ¿no? Sí, eso fue como... Muy bien, pues muchas gracias, querido Roberto, y estamos deseosos de escucharte. No es imprescindible, pero había unas diapositivas que si me facilitan está bien y si no lo hacemos sin ello. ¿Y las podré manejar yo? Sí, sí. Bueno, pero la idea es hablar sobre la tensión constitucionalismo-democracia que ha estado conmigo toda la vida, digamos, y es para mí como el gran tema. Y voy a hablar de como la discusión contemporánea o la discusión que yo veo en el último siglo, diría. Muchísimas gracias, disculpa. Excelente. Y voy a dar cuatro respuestas. No, voy a explorar cuatro respuestas, cuatro formas posibles de responder a esa tensión constitucionalismo-democracia que yo veo en la discusión en las últimas largas décadas, que las voy a definir así, que no buscan completar exhaustivamente el panorama, pero sí como dar una idea de algunos de los debates más importantes, y los voy a llamar así, una respuesta contra la democracia, aunque es un nombre muy exigente, o sea, en esa tensión, ¿cómo resolvemos la tensión democracia-constitucionalismo? Una primera respuesta la voy a clasificar como contra la democracia, una segunda respuesta ha sido la de restaurar el constitucionalismo, volver a darle vida al constitucionalismo. Yo creo que Carlos recién estaba hablando de algún modo en esa línea. Una tercera sería contra el constitucionalismo y una cuarta en la que yo me inscribo es la que voy a llamar restaurar la democracia, que además a mí me interesa pensarla de un
lugar particular que tiene que ver con el último libro que yo escribí o que publiqué, que se llama La conversación entre iguales, el derecho como conversación entre iguales. Pero bueno, para no hacerlo como una discusión meramente académica, abstracta, quiero dejar en claro de qué hablo, ¿no? Cuando pienso en la tensión constitucionalismo-democracia, estamos pensando en discusiones que han estado aquí detrás de, yo diría, todos los paneles, ¿no? Por ejemplo, el vigor, la fuerza por el constitucionalismo está abogando de un modo u otro por un lugar más central para los jueces, un lugar más central para los tribunales constitucionales, las cortes internacionales, la Carta de Derechos, ¿no? Entonces, de eso hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de darle un mayor lugar al constitucionalismo. Y como vamos a ver en esta disputa, digamos, son dos polos que de algún modo se pelean por el mismo espacio, ¿no? Y entonces si se expande, digamos así, el lugar del constitucionalismo, eso muchas veces aparece como desplazando el lugar de la democracia, y cuando hablamos de democracia también habrá que aclarar de qué es lo que uno habla, pero bueno, digamos, qué lugar darle a las consultas populares, qué lugar darle a la discusión pública, la que hablaba Carlos, tanto dentro del Parlamento como fuera del Parlamento, etcétera, etcétera. Y para hacerlo todavía más asequible, yo creo que muchos de los debates más importantes que se han dado en América Latina en estos últimos años tienen que ver, de un modo u otro, y no muy lejano, quiero decir, no que de alguna manera estén vinculados con la discusión constitucionalismo-democracia, sino que están íntimamente vinculados, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, Bolivia 2019, ¿puede, como ocurrió, el Tribunal Constitucional dejar de lado el resultado de un plebiscito popular diciendo que el presidente Evo no tenía derecho a una tercera reelección? Bueno, digamos, esa pregunta es una pregunta sobre qué lugar tiene que tener la democracia, qué lugar tiene que tener el constitucionalismo. Acuerdo de paz en Colombia 2016. ¿Puede plebiscitarse el derecho a la paz? Bueno, esa es una pregunta que tiene que ver con qué lugar le damos a los derechos, qué lugar le damos a la intervención ciudadana. Argentina 2018, discusión pública en la calle, ¿no? En los tribunales, en el Congreso, pero también en las escuelas, en las plazas, una discusión pública, yo diría extraordinaria, informal, a veces formalizada en otros casos, sobre el aborto, digamos. Bueno, es una discusión sobre, ¿no?, qué lugar merece tener. Por ejemplo, puede ser que la ciudadanía pase a ocupar un lugar central, como ocurrió en ese momento, en la definición de los alcances, límites de un derecho, ¿no?, en este caso vinculados con la salud reproductiva. Otro ejemplo, Corte Interamericana, 2010, decisión en Hellman. ¿Puede un tribunal internacional desplazar una decisión que se había tomado en Uruguay de modo impecable, en términos formales, democráticos, concediendo una amnistía a quienes habían cometido crímenes durante la dictadura? Una decisión que luego había sido ratificada a través de una consulta popular 10 años después, y que luego, varios años más tarde, volvió a ser ratificada en otra consulta popular, o por lo menos no fue desplazada en otra consulta popular. Puede, digamos, la Corte Interamericana, como hizo en su momento en el caso Hellman, decir, nada de esto importa, ¿por qué? Porque ningún país tiene derecho a dar amnistías de este tipo. Bueno, esos son esos problemas que yo creo, para mí han sido de los problemas que, mirados de lejos algunos, más de cerca otros, han tenido un lugar centralísimo en la vida pública política latinoamericana. Son todos problemas esencialmente que tienen que ver con la tensión constitucionalismo-democracia, ¿no? Y cómo pensar eso. Yo aquí entonces adelanto muy brevemente cuál es mi intuición básica en torno al problema, y digo brevemente cuál es mi posición para luego concentrarme en lo central, que es eso, es cómo yo entiendo que se ha ido dando el debate. Muy así brevemente, yo creo bueno, yo creo que en Occidente, pero claramente en América Latina, vivimos en un momento, como el profesor Ferrajoli decía ayer, digamos,
un momento de regresión de las garantías, regresión de los derechos, pero también, yo diría sobre todo, regresión democrática. Un momento en donde, bueno, el derecho hace poco, y yo creo que lo que hace mal, o ha hecho muchas veces muy mal, y que la doctrina, y eso es tal vez lo más preocupante, digamos, para nosotros o para un ambiente como este, digamos, dentro de lo poco que puede hacer el derecho, porque no tengo la visión, digamos así, sobreambiciosa sobre el papel del derecho. No creo que todos los problemas que tenemos se originen en el derecho y por lo tanto las soluciones tengan que residir en el derecho. No, creo que el derecho puede hacer poco, que es parte responsable de los problemas que tenemos, y entonces podría ser parte, digamos, de la solución, y creo que esa pequeña parte no la está cumpliendo bien, y eso es así por distintas cosas, pero también yo creo, y esta es una intuición básica que guía mucho lo que he escrito últimamente, tiene que ver también, insisto, no es la fuente de los problemas, pero también es parte del problema el modo en que los doctrinarios han o aceptado, o promovido, o sido funcionales a arreglos institucionales que le han dejado un lugar muy magro a la democracia, ¿no? Creo que hay un problema crucial de nuestro tiempo, que no implica que no existan otros problemas, pero que es el problema democrático, es el problema del bajo lugar que se le ha dejado a la ciudadanía en la decisión y reflexión sobre sus propios asuntos. Muchas veces, doctrinariamente, bajo la excusa de que, bueno, que si se dejaba esto en manos de la ciudadanía, era entonces dejar lugar a la irracionalidad, o dejar lugar a la pasión, o dejar lugar al hiperpunitivismo, bueno, yo creo que esas son excusas mal fundadas empíricamente y mal apoyadas también teóricamente. Y creo que es posible, y eso es lo que reivindico y voy a tratar de reivindicar en mi presentación, que hay espacio para una visión que yo entiendo que es minoritaria hoy, pero hay espacio para una visión de la democracia en donde se entiende la democracia como conversación, conversación entre los ciudadanos, y es una concepción de la democracia que no implica suscribir una visión plebiscitaria de la democracia, no implica, es más, yo creo que la rechaza en buena medida, no implica suscribir una visión populista de la democracia, sino que en la medida en que podamos definir qué quiere decir populismo, rechaza esa visión del populismo. Una visión ambiciosa sobre la democracia que no solo no implica, sino que repudia, digamos, rabiosamente cualquier arreglo institucional de un presidente invocando a la ciudadanía para hacer lo que ella tiene ganas de hacer, ¿no? Por supuesto que la conversación entre iguales no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con una concepción plebiscitaria y no implica tampoco, digamos, una visión irrespetuosa sobre los derechos, ¿no? Yo creo que es posible tomar en serio los derechos, es posible defender, como en algunos de los casos que he mencionado, ¿no? de discusiones públicas que se han dado en nuestros países, muestran que, y eso es lo que voy a tratar de decir, que es perfectamente posible, aún en sociedades de masas, aún en sociedades de millones de personas, divididas, polarizadas, es posible discutir y conversar sobre los asuntos que más nos importan y, como ciudadanos, reivindicar el derecho que tenemos de tomar control sobre la reflexión de todos los asuntos que nos importan, que incluyen la reflexión sobre los derechos, sobre el contenido y alcance de los derechos, ¿no? Entonces, democracia y derechos no forman parte de dos esferas separadas, distantes entre sí, sino que, digamos, los derechos tienen que ser pensados, o yo los pienso al menos, y es posible pensarlos como resultados de una construcción democrática y sujetos a una reflexión democrática. Que insisto, eso no tiene nada que ver con la tontera de pensar que los derechos entonces mañana deben ser plebiscitados o deben ser sujetos a, digamos, decisiones caprichosas de un líder de turno, ¿no? Nada de eso, nada de eso. Pero bueno, entonces ese es el foco en el que quiero concentrarme,
la tensión con socialismo y democracia. Ahí anticipo, digamos, cuál es un poco mi mirada crítica hacia dónde va y dónde está mi posición. Mi posición tiene que ver con una reivindicación de un lugar central a la ciudadanía en la decisión de sus propios asuntos, en particular en la reflexión sobre los derechos y los alcances y límites de los derechos. Y bueno, digamos, eso en nombre de, como decía, de la comparación entre iguales. Pero bueno, esa posición que voy a tratar de defender y que la voy a defender en última instancia, digamos, yo creo que minoritaria todavía, tal vez lo siga siendo, en relación con otras que creo que grafican y nos ayudan a describir cómo se ha ido dando esta discusión en estas décadas, ¿no? Y comienzo con, bueno, simplemente aquí son tapas de libros que de algún modo reflejan las distintas posiciones que presento. No, cuando yo, digamos, ahí hacía el enunciado anterior de, ¿no? Digamos, hay quienes sostienen una posición contra la democracia o contra el constitucionalismo. Bueno, en un punto uno puede decir, bueno, está exagerando para hacer visible, que es cierto, digamos, para hacer visible ciertas posiciones, pero yo creo que son efectivamente posiciones que encuentran reflejo muy fácil y sencillo en la literatura contemporánea. El libro Against Democracy, ¿no? Sobre el que ahora me centro un poquito, de Jason Brennan, es un buen ejemplo de esa visión, por ejemplo, contra la democracia, del mismo modo que un libro que salió en el mismo año, el año anterior, que mi libro sobre la comparación entre iguales, un libro muy bueno de Martin Loughlin contra el constitucionalismo, también, digamos, es un libro que directamente toma partido por una posición anticonstitucional desde un lugar de reivindicación democrática y que, otra vez, no es una obra aislada, sino que es reflejo de un modo de pensar que parte de la doctrina hoy tiene, ¿no? Entonces, esto simplemente para graficar desde un inicio que estas posiciones no son meramente posiciones imaginadas que uno ve. Y me voy a quedar con este cuadro, que es, y va a ser la última diapositiva que presento, que entonces la pueden tener como trasfondo de las 4 posiciones que voy a mencionar. Que otra vez, insisto, no son posiciones que pretenden agotar el campo, pero que no es un cuadro exhaustivo, pero sí que son posiciones que grafican visiones, yo creo que muy relevantes en la discusión pública contemporánea. La primera visión, yo creo que ha sido muy central para definir esa situación que en parte seguimos hoy viviendo, que es esta del retraimiento democrático, ¿no? Hoy yo creo que seguimos viviendo una situación donde esa disputa, esa tensión, esa pelea entre constitucionalismo y democracia sigue dándose, pero en donde, entiendo, el lugar de la democracia sigue estando desplazado. Y eso, otra vez, tiene que ver con muchas cosas, pero tiene que ver también con un modo en que se ha ido pensando sobre la cuestión y se ha ido abogando. Y yo ahí cito, bueno, no sé, dos obras que creo que simbolizan digamos, el nacimiento de esta manera de pensar de un modo, yo creo que muy sofisticado, ¿no? Uno es el trabajo de Joseph Schumpeter, de 1962, Capitalismo, Socialism and Democracy, y otro es una serie de trabajos que publicó Samuel Huntington, por ejemplo, uno en 1975 se llamaba sobre el informe del Estado de la Democracia, etc. Y ambos textos yo creo que son como bien representativos de un modo de pensar que fue muy importante entre las élites, digamos así, europeas y americanas, sobre lo que Huntington llamó un sistema que está sobrecargado de demandas y que está a punto de estallar, ¿no? Está sobrecargado de demandas democráticas y así no puede seguir, ¿no? Entonces, por eso fueron esos autores que empezaron a tematizar sobre, por un lado, una situación que veían como explosiva, digamos, una sobrecarga de demandas democráticas y también, digamos, obras que venían con un manual, ¿no?, bajo el brazo sobre cómo actuar, cómo reaccionar frente a ello y la idea, digamos, también muy explícita, ¿no?, en el libro de Brennan es Against Democracy, es cómo limitar el lugar de la participación política, cómo limitar el lugar de la democracia, cómo
digamos, limitar las demandas sociales que están aquí llenando de calor al sistema político, y el sistema político no está en condiciones de responder. Piensen esto, ¿no? Que ese comienzo del siglo XX, extensión del sufragio universal en todo el mundo, y entonces eso, hay masas de gente pidiendo reclamando por un nuevo lugar, por más espacio de decisión, etc. Entonces, bueno, yo creo una primera importante respuesta, digamos, que vino desde las ciencias sociales y de las ciencias jurídicas fue esta, digamos, lo que necesitamos hacer es poner un límite a la democracia. Y yo creo que, digamos, detrás de alguna de estas visiones, en particular visiones como la de Huntington, uno ve una mano un poco malintencionada, pero no me interesa hacer una visión conspirativa sobre cómo había un trabajo contra la democracia. Pero yo creo que fue una convergencia de ideas y de problemas, y que lo que describiría como el nacimiento del paradigma de los derechos, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la llegada del genocidio, el fascismo, el nazismo, etc., terminó de dar fuerza a este modo de pensar, o de consolidar esta manera de pensar, en donde el problema apareció, yo creo que descrito de modo muy equívoco, más que equívoco, equivocado. El problema viene de la participación mayoritaria, de las masas en política. No hay alternativa. Si las masas intervienen en política, ¿no? Lo que va a haber es, de un modo u otro, algún tipo de genocidio, algún tipo de arrasamiento de derechos, ¿sí? Y me parece que eso, que en un primer round de la discusión, un primer round que fue muy decisivo en cómo se moldearon nuestras instituciones, creo que otra vez tuvo distintas fuentes de alimentación, una muy importante y muy digna también. O sea, otra vez no quiero describir esta visión a la que yo veo con distancia y con resistencia, pero no lo quiero describir despectivamente. Creo que, digamos, en algún sentido todos somos hijos de ese paradigma de los derechos que estalló por las razones más trágicas a mediados del siglo XX y que hizo que muchos empezaran a pensar que entonces otra vez la fuente del problema era de un modo u otro la democracia, la participación masiva de la ciudadanía, de algún modo u otro en la escena política, y el remedio estaba en las cartas de los derechos, el lugar de los tribunales, las cartas de derechos humanos, las declaraciones, el Bill of Rights dentro de las constituciones, ¿no? El papel de los jueces como garantes, etc. Entonces, en este primer round, que insisto, creo que ha sido decisivo para pensar cómo se han ido moldeando nuestras instituciones, bueno, yo creo que, digamos, es este round definido por este temor a, digamos, como una afirmación, otra vez insisto, empíricamente no sostenida, pero reclamada, de que el masivo lugar del pueblo en la política implica, de un modo u otro, más tarde o más temprano, alguna forma de genocidio o violación masiva de derechos. Eso es inaceptable y, por lo tanto, declaraciones de derechos, tribunales, jueces, ¿no? Bueno, es una simplificación, pero digamos sobre la cual hay mucho que uno puede agregar, decir, si quieren lo hablamos después, precisando. Yo creo que una segunda posición, que llamo así, restaurar el constitucionalismo, es una que, o sea, esto no está puesto cronológicamente, ¿no? Una segunda posición es mucho más cercana, o la vemos cercanamente en el tiempo, y creo que en parte es hijo de los problemas que se generaron por el modo en que quedaron moldeadas, o que fueron quedando moldeadas nuestras instituciones. Digamos así, la exclusión o la resistencia o el cerco que se le puso a la participación democrática, el alejamiento que se digamos así, impulsó entre ciudadanos y representantes, la falta de controles que se le permitió a la ciudadanía sobre sus funcionarios públicos, llevó a un problema que hoy la literatura denomina el problema de la erosión democrática, del cual estuvimos hablando en estos días. Ayer se habló mucho con esta terminología o una parecida sobre el problema del socavamiento de los sistemas de controles, ¿no? Entonces
una ciudadanía que puede participar poco, que puede controlar poco, que puede decidir poco, se empieza a alejar de la política, empieza a ser indiferente a lo que allí pasa. Yo creo que no por irracional ni por apática, sino porque reconoce que no le dejan lugar, que las instituciones les cierran las puertas. Y entre otras consecuencias, eso lo que ha generado es una clase dirigente que se vio, sobre todo una clase política dirigente que se vio en capacidad de hacer casi lo que quería, y quienes pudieron tomar control de las riendas políticas hicieron todo lo posible para, como se dice, socavar al sistema democrático desde adentro, socavar al sistema de controles desde adentro, ¿no? Lo que se empezó a llamar la muerte lenta de la democracia, no a través de un golpe de Estado, sino a través de 1000 cortes. Ahora, digamos, allí menciono a alguna gente. Yo creo que el libro más interesante al respecto es el libro el segundo, el de Ginsburg y Hook, digamos, que está traducido, entiendo, sobre cómo salvar las democracias, y gira en torno a esto, ¿no? de qué hacer en esta situación, y digamos así, el mensaje, la propuesta, de algún modo, que uno ve en autores que se inscriben en esta línea. Ha habido una infinidad de artículos y textos, digamos, sobre la erosión democrática, y lo que se busca es, bueno, digamos, cómo restaurar el sistema de controles. Esta posición es muy distinta de la anterior, porque en la anterior yo creo que había un sesgo o una hostilidad hacia nuestras básicas intuiciones democráticas. Aquí no, aquí lo que hay es una preocupación especial por cómo el sistema ha sido degradado desde adentro. Se habla de erosión democrática, pero en realidad se está hablando de erosión del sistema de checks and balances. Se habla de erosión democrática, pero en realidad se está hablando de erosión del sistema de frenos y contrapesos, ¿no? Y entonces la pregunta que se hace muchos de esos autores, que es una pregunta otra vez me parece digna, es una pregunta respetable, es una pregunta en un punto necesaria, es, bueno, ¿cómo hacemos para evitar que esto se expanda o el problema se agrave, ¿no? Entonces, yo creo que muchos de esos autores tienen en mente casos como, bueno, han sido los casos paradigmáticos, Erdogan, Trump, Bolsonaro, digamos, tal vez aquí mismo, digamos, en México, casos de el poder que desde adentro, ¿no? Una reforma electoral reciente, el poder desde adentro buscando ganar control sobre el sistema de justicia, el poder tratando de desmantelar las instituciones de control, vaciando, digamos, los sistemas, las defensorías del pueblo, etcétera, etcétera, como en mi país. Y bueno, y la respuesta es esa de cómo pensar la restauración democrática, que en realidad es la restauración del sistema de controles. Desde una perspectiva como la que yo defiendo, o sea, desde la perspectiva de la conversación entre iguales, así como yo diría, yo tengo mucha resistencia sobre la primera posición, sobre todo por el sesgo o lo poco amigable, digamos, que esa posición tiene en relación con la cuestión democrática. En realidad, con esta segunda visión, una postura como la que yo defiendo se siente muy a gusto, en cuanto a que yo creo que hay algo efectivamente importante que se está reclamando desde esta posición. Mi inquietud, en todo caso, es que esta posición no termina de tomar en serio lo que yo creo que es el gran problema en nuestros días, que, insisto, no es que hoy no exista el problema de la crisis de los derechos, pero creo que el problema de la crisis democrática es todavía más angustiante, todavía más acuciante, y me parece que esta posición, en algo importantísimo que hace, que es tratar de restaurar el lugar del constitucionalismo, tratar de recuperar el sistema de controles, evitar que quienes están en el poder desde dentro empiecen a desmantelar, ¿no? los engranajes del control, no logra tomar en serio la pregunta sobre la cuestión democrática. Entonces, para decirlo de otro modo, aun si milagrosamente se lograra, digamos así, restaurar los sistemas de equilibrio, volver a fortalecer el Poder Judicial, todas cuestiones importantísimas, volver a llenar las fiscalías y los lugares del defensor del pueblo, volver a ocuparlos, volver a tener una justicia independiente, cuestiones importantísimas. Pero aún si lográramos restaurar todos esos engranajes, volver a ajustar los mecanismos de checks and balances, aún así el problema democrático seguiría vivo, ¿no? Como diría Monterroso, el dinosaurio del problema democrático todavía está ahí. Y entonces nos despertamos, arreglamos todos los controles y el problema todavía está ahí. Entonces, es una segunda posición que me parece mucho más interesante, pero también en un punto deficitaria, aunque los déficits de esta posición son muy distintos de la déficit de la primera. Paso a la tercera posición,
que es la que llamo Contra el Constitucionalismo. Y insisto, tomo el nombre exagerado, brutal, de Contra el Constitucionalismo del título del libro de Laughlin. Laughlin es tal vez el principal jurista constitucionalista inglés y además representante de una manera de pensar que en Inglaterra, una corriente de pensamiento que se llama Political Constitutionalism, ¿no? Digamos, Richard Bellamy, por ejemplo, entre otros autores. Y yo creo que ahí, otra vez, digamos, desde una visión como la que yo defendería, yo siento una gran afinidad con la empresa que gente como Laughlin está haciendo, en cuanto que, digamos, el punto central de trabajo como el de Laughlin es, como en mi caso, digamos, el de reivindicar el lugar, buscar restaurar el lugar de la democracia. Ahora bien, y aquí es la gran diferencia que yo encuentro con esa corriente, que es un rasgo distintivo de este modo de pensar, yo no creo que para volver a poner en el centro la cuestión democrática, para restaurar, digamos, el sistema institucional democrático en su vigor, o del modo en que yo creo que tiene que tener vigor, no creo que sea necesario ir contra el constitucionalismo. En Laughlin, yo creo que hay, en Laughlin y en muchos de los que están en la línea del política del constitucionalismo, lo que creo que hay es un enojo, en parte entendible, contra, lo digo entre comillas, los excesos del constitucionalismo, ¿no? O sea, el modo en que estos doctrinarios que han abogado con gran buena fe y con grandes intenciones a favor de los derechos, el papel de los jueces y demás, bueno, diría Laughlin, ¿no? Esto es Laughlin. Han ayudado a transformar los problemas colectivos en problemas individualizados, ¿no? Cada uno haciendo fila para llegar a los tribunales, ¿no? Han pasado a judicializar cuestiones que eran esencialmente políticas. Han ayudado a vaciar a la política de contenido, a la vieja política de los sindicatos fuertes, los partidos políticos fuertes, la participación popular, que era, digamos, han ayudado a vaciarla, ¿no? Derivando las energías cívicas a los tribunales, ¿no? El caso que nosotros vemos aquí que es distinto, pero tiene esos rasgos en Colombia, por ejemplo, ¿no? Digamos, un debate que uno muchas veces tiene. Bueno, el lugar increíble y en un punto admirable que llegó a tener la Corte Constitucional colombiana es un lugar también que implicó que las energías cívicas se iban todas hacia allí a litigar cada uno con su amparo a los tribunales y en ese sentido también ha ayudado a vaciar de sentido o a vaciar de contenido a la política democrática, ¿no? Entonces, yo creo que en autores como Laughlin y en general en la línea que se defiende en esta visión del constitucionalismo político, que viene de autores como Griffith, por ejemplo, hay esa idea de una visión, si se quiere, muy antijudicialista, una visión muy crítica de la retórica de los derechos y la práctica del litigio de los derechos, que yo en parte coincido, pero en parte, digamos, miro con sospechas por estas implicaciones. Y un punto peor, ¿no? O sea, yo creo que lo distintivo, lo esencial en esta visión es eso, es la reacción, el enojo frente al lugar, en un punto, entre comillas, desmedido, que fue tomando el constitucionalismo. Pero digo, hay un punto para mí peor, que no es ajeno a muchos de quienes están en esta visión, y que tiene que ver con un resabio, un flavor, un sabor schmittiano que se ve, se saborea detrás de estas posiciones, que implican en el caso de Laughlin una reivindicación directa, digamos, de un cierto tipo de populismo. Otra vez, el populismo es un animal que no sabemos bien cómo definir, pero bueno, hay en él una reivindicación explícita de un cierto tipo de populismo político, una reivindicación del lugar del líder fuerte, que en nombre de las masas vuelva a atravesar, ¿no?, las telarañas de la política, ¿no? Roberto Mangabeira Unger, tremendo profesor brasileño, enseñó en Harvard, y él también tenía algo de esta idea, digamos, ¿no?, de la reivindicación democrática tiene que ver con eso, ¿no?, de finalmente un gran líder montado en una política de masas, llevando adelante, bueno, para mí no, para mí es anatema, para mí es totalmente contrario. O sea, entonces coincido con esta visión en una crítica a muchos de los que se pueden llamar los excesos del constitucionalismo,
al vaciamiento de la política democrática, a la importancia de retomar un lugar central a la ciudadanía, pero creo que, digamos, eso no requiere ir contra el constitucionalismo y muchísimo menos requiere, digamos, de líderes poderosos. Y me concentro ahora en la última posición, que es la que llamo restaurar la democracia y en la cual me siento implicado. Aquí también, digamos, como en todas las otras, hay una familia de autores o de obras de referencia. Tomo 2 o 3 que a mí me parecen interesantes, aun cuando, como diré, me considero pariente cercano a estas visiones y a estos autores, pero también con distancias. Uno es el último, Robert Dahl. Robert Dahl, o sea, para quienes han transitado menos por la ciencia política, yo creo que ha sido el gran cientista político del siglo XX, como Rawls ha sido el filósofo político del siglo XX. Digamos, Dahl ha sido como el gran cientista político, que tuvo una primera fase, yo creo, más elitista, si se quiere, más schumpeteriana, digamos, o daliana, porque él era tan relevante como Schumpeter. Pero uno de sus últimos libros es digamos, el que cito ahí, que es cuán democrática es la Constitución americana, y lo que entiende es, la conclusión del libro es, bueno, hay demasiados rasgos antidemocráticos en la Constitución norteamericana. Entonces, otra vez, en la tensión democracia-constitucionalismo, aquí la idea es reivindicar un mayor lugar para la democracia, y esto implica que el constitucionalismo dé pasos atrás. Esta no es una posición como la anterior de rechazo del constitucionalismo, pero sí el reconocimiento que el constitucionalismo ocupó un lugar mucho más amplio, expansivo del que debía ocupar. Implicó eso, digamos, un retroceso del vigor democrático de nuestras comunidades. Hay otro libro, tal vez más radical, de Sanford Levinson, que sí es un jurista, creo que enseña en Washington, que hay un libro que es Nuestra Constitución Antidemocrática, pero hay sobre todo, digamos, yo reivindico allí el trabajo de un joven que tiene un pie en Derecho y un pie en Ciencia Política, que es Steven Levitsky, que lo pueden conocer porque su libro, un libro que escribió con Ziblatt sobre cómo mueren las democracias, se convirtió en bestseller mundial, está traducido a todos los idiomas. Y bueno, Levitsky viene trabajando hace tiempo, después de haber escrito ese bestseller mundial, en esto, en cómo podemos modificar la Constitución, él está pensando en la Constitución norteamericana, para terminar con la cantidad de rasgos antidemocráticos que tiene esa Constitución, para mencionar alguno. Este es un poco el razonamiento de Levitsky. Digamos, si la Constitución, como la Constitución norteamericana, incluye un colegio electoral que permite, como en el caso de Trump, que una persona que pierde por más de 1 millón de votos la elección gane la presidencia. ¿Por qué? Porque lo que importa no son la regla mayoritaria democrática, sino quién tiene más electores en el colegio electoral. Entonces, un mecanismo antidemocrático como el colegio electoral permite que gane el representante de la facción minoritaria, Trump, que además, por el Senado, que tampoco tiene representación de la regla mayoritaria, sino de los estados, digamos, el Senado va a acompañar las políticas de ese presidente minoritario con un órgano de representación también minoritaria, y entre los dos van a hacer todos los nombramientos judiciales relevantes. Entonces, 2 órganos, y entonces la política, como en Estados Unidos, institucional, queda copada por grupos élites minoritarias, poderosas, todas lejos de la regla mayoritaria. Entonces, en Levitsky, como en otros, pero yo creo que de nadie tan lúcidamente como Levitsky, que retoma, creo que la bandera que dejaba Dahl, es esto de cómo cambiar ya, una pregunta que nadie se hace en Estados Unidos, cómo cambiar la Constitución norteamericana para eliminar esos rasgos antidemocráticos. Pero bueno, en mi reflexión, y voy terminando, lo interesante es eso, es que hay una serie de autores que hoy, como estos que mencioné, como es mi caso, reivindicamos la necesidad de volver a poner en el centro la cuestión democrática, mostramos especial preocupación por el lugar débil que se le ha dejado a la democracia, en el caso de ellos a la regla mayoritaria, y el reconocimiento de que eso puede incluir o puede necesitar hacerle retroceder unos pasos al constitucionalismo. Hay que cambiar cosas en la Constitución para permitir que la democracia vuelva a ocupar su lugar. Termino con esto, que es un caveat, una modificación, un matiz importante. El tipo de visión que yo defiendo, digamos, como la conversación entre iguales, es, yo digo, pariente cercano de lo que están buscando autores como estos, pero también, digamos, un pariente molesto, digamos, incómodo,
porque digamos, lo que yo veo en estos autores es reivindicación de lo que entiendo son los principios correctos, pero desde una visión de la democracia que no es la que yo comparto. Una visión de la democracia que tiene que ver, como en el caso de Levitsky, con regla mayoritaria. Yo no entiendo la democracia como regla mayoritaria. No creo que el reivindicar un lugar central a la democracia tenga que ver con reivindicar más lugar, más espacio, a más oportunidades para la regla mayoritaria. Si fuera así, entonces sería eso, digamos, simplemente quitar colegio electoral, quitar el modo en que pensamos el Senado, más plebiscitos, más referéndum, más consultas populares, y eso no es lo que la conversación entre iguales reivindica. La conversación entre iguales requiere otra cosa, requiere que las cuestiones difíciles las conversemos colectivamente, reconociendo o teniendo la oportunidad de reconocer los matices, las diferencias, los problemas, de corregirnos mutuamente, y las cuestiones difíciles no pueden ser resueltas o sometidas a un sí o un no. Digamos, ¿no? Un problema difícil como el aborto o como el Acuerdo de Paz de Colombia o como el Brexit o como la Constitución chilena no merecen el insulto de ser sometidas a consultas populares que implican un sí o un no a una Constitución de 400 artículos. El ciudadano democrático tiene derecho a decir, el primer artículo estoy de acuerdo, el segundo no, el tercero más o menos, el cuarto incluyan este otro, y no podemos decir nada al respecto. Es un insulto y no un modo de honrar a la democracia someter esas cuestiones difíciles a un sí o un no. Es un insulto a el modo en que muchos entendemos la democracia. Democracia no es consulta popular, requiere de conversación, requiere de diálogo. Y aquí, y termino con esto, alguien dice, bueno, está bien, pero está bien, ese es el lugar de la utopía, digamos, siga pensando en su torre de marfil. Bueno, lo cierto, lo interesante es que, digamos, aun cuando en las cosas que escribo y digo, digamos, hay poco espacio para el optimismo, yo creo que ha habido, digamos, en los últimos años muchas expresiones interesantes de prácticas, muchas veces la práctica está todavía yendo delante de la teoría, que muestran eso, la búsqueda de un lugar más central a la democracia y a la conversación, asambleas ciudadanas, audiencias públicas, formas de consulta, digamos, que incluyan la conversación. Ejemplos como las iniciativas de reflexión sobre la Constitución que puso en marcha la presidenta Bachelet, digamos, en Chile, digamos, ¿no? A través de cabildos populares. Ejemplos como la discusión que hubo en Argentina, insisto, en las calles, en las escuelas, sobre el aborto en el 2018. Ejemplos como las asambleas ciudadanas formalizadas de un modo espectacular en Irlanda, digamos, sobre matrimonio igualitario o sobre aborto. Son ejemplos extraordinarios que muestran que mucho de lo que las ciencias sociales habían negado y habían rechazado eran puros prejuicios de nosotros doctrinarios de las ciencias sociales, ¿no? Entonces se decía, no, bueno, pero somos millones de personas, no podemos hacer una discusión pública, es una tontería, digamos, váyase con sus asuntos a otro lado. No, es perfectamente posible si queremos tener una discusión pública sobre la paz, es perfectamente posible si queremos tener una discusión pública sobre el aborto, tenerla, sobre el matrimonio igualitario, sobre cómo reformar la Constitución, es posible. Si no queremos que se haga es otra cosa, si no quieren que se haga es otra cosa, es perfectamente posible. No, pero la gente es apática, no participa. Todo lo contrario, digamos, la gente sabia, o por lo menos, digamos, es lo suficientemente lúcida, y en particular yo diría en América Latina, ha aprendido con palos en la espalda que, digamos, en la gran mayoría de los casos se lo invita a fiestas en donde los que se llevan el postre, la torta, son los otros. Y entonces la gente dice, yo no voy más a ninguna fiesta donde yo soy el que tiene que aplaudir mientras comen la torta los otros. ¿Cuándo, en este tipo de casos que menciono, intuyeron que era posible que se lo tomase en serio, la gente masivamente se volcó a las calles, a las escuelas, a las plazas a discutir? En Chile, no, después de Pinochet, digamos, la gente es apática, no participa. Miles, decenas de miles de personas participaron apenas se abrieron las puertas de los cabildos, digamos, de reforma de Constitución. ¿Por qué? Porque tenían interés. Y entonces, no es cierto que con millones de personas no se puede discutir. No es cierto que nos caracteriza la apatía política, no, yo creo que nos caracteriza una gran sabiduría política. No es cierto que estas discusiones de temas difíciles tienen que ser resueltas por los expertos. Un gran ejemplo, la pandemia, digamos, en donde la cantidad de decisiones espectacularmente equivocadas que tomaron los expertos que desconocieron, digamos, los impactos sobre la psicología de los niños, de los viejos, digamos, encerrados,
Pero sobre todo, digamos esto, en los debates que yo vi en Argentina o fuera sobre el aborto, los testimonios más interesantes que se escucharon en el Congreso no fueron los de los profesores de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sino de una niña violada, una madre cuya hija se había muerto en un aborto clandestino, y eso nos hizo cambiar la opinión a muchísimos. A mi propia familia, digamos, porque otra vez matizaron sus posiciones. No es que de un día para el otro se iluminaron de modo marxista y pasaron a conocer la verdad. No, reconocieron que, es cierto, es una barbaridad que una niña que ha sido violada no pueda tener acceso a un aborto seguro. Y eso es algo que se reconoció, no escuchando al gran experto, sino escuchando el testimonio de una persona, digamos, no educada en absoluto. Entonces, no es cierto que hay apatía, no es cierto que con millones de personas no se puede, no es cierto que la ciudadanía no tiene el conocimiento ni la racionalidad. No, todo depende de los procedimientos. Si usted monta procedimientos al estilo redes sociales, claro, monta un procedimiento cloacal y lo que obtiene es cloacas. Pero si usted monta un procedimiento en donde usted puede objetar, puede escuchar, tiene la obligación, como un jurado, tiene la obligación de escuchar al otro, los jurados toman habitualmente posiciones más parsimoniosas que los jueces profesionales. ¿Por qué? ¿Porque la gente está loca? No, porque entiende, porque está obligada a escuchar al otro, a escuchar las dos partes, a ver, digamos, en los ojos al acusado, a dar su nombre. Entonces, el procedimiento ayuda a la toma de decisiones más racionales. Entonces, yo no me fascinaría con, no, las redes sociales, el fake news, digamos, el bot. No. Yo creo que hay mucho espacio para montar procedimientos de discusión que nos ayuden a tomar decisiones sensatas. Termino, digamos, países donde son temas identitarios, nadie va a cambiar de posición. Completamente mentira, millones de personas cambiaron de posición, matizaron su posición. No, pero si la iglesia está muy presente, ya los grandes factores de poder, nada es posible. Totalmente falso. Argentina como Irlanda, un país católico, agrario, pobre, pudo discutir y tomar decisiones tremendamente progresistas sobre matrimonio igualitario o aborto en asambleas ciudadanas. ¿Por qué? Porque montaron procedimientos espectacularmente bien formalizados. Esto es, entonces, digamos, las ciencias sociales, nosotros doctrinarios, ayudamos a alimentar los peores prejuicios que permitieron ese retroceso democrático del que hoy todavía seguimos siendo víctimas. Bueno, gracias. Disculpen la extensión.